La buena vida que hay en la costa es muy difícil de describir. Y esto fue lo que me trajo aquí. En un país mediterráneo, en la costa. El nombre del país no importa. Lo que importa es lo que pasa en este lugar. Porque una vez al año, una espesa niebla cubre toda la localidad. Y cualquiera que esté en ella desaparece para no ser visto más nunca. No es mi caso. No estoy casado, no tengo ninguna familia. Simplemente la velocidad con la que se mueve el mundo pudo conmigo. Después de un arrebato casi demencial, vendí todo lo que tenía en la capital de mi país. Me fui a esta región, lugar que visité en varias ocasiones en verano, cuando yo tenía mis vacaciones. Abrí un hotel realmente tranquilo, y la verdad, me iba muy bien. No podía quejarme, tenía turistas todo el año, tanto en verano como en invierno. Me fue tan bien que hasta una mujer quiso trabajar para mí. Una recepcionista. No supe cómo reaccionar. Aún así, me lo tomé bien y la contraté. Con el tiempo, esta mujer me cayó en gracia y terminamos saliendo, siendo novios. Eso ya fue hace 2 años. Ahora ya es mi esposa. El primer año me lo tomé con broma, la niebla. Pero el segundo, cuando mi esposa casi fue raptada, me lo tomé muy en serio. Porque lo que vive en la niebla no es humano. Y lo entendí cuando uno de esos seres intentó agarrar a mi esposa. Eran enormes y sobre todo tenían tentáculos por brazos, unos tentáculos grises, nada en común con cualquier otro ser marino. No se parecía a los tentáculos de un pulpo o la de un calamar, no, tenían dientes. Mi mujer gritó fuerte, porque ese ser le había desgarrado una de las piernas como una persona partiendo pan, y solo se libró por el hecho de que el ser le arrancó la pierna. Estábamos en nuestro porche, no sabíamos el peligro que corríamos. Fuimos rápidamente a llamar a la ambulancia, pero ilusos de nosotros, la respuesta era más que obvia. El ser no nos persiguió, y aún así, aun estando la puerta abierta, la niebla no entraba. Se quedaba fuera, igual que ese ser. Por favor, envíen una ambulancia a la dirección. Les pedimos perdón, pero no podemos acudir. Hoy es noche de niebla. Intente tapar la herida. Le asistiré. Gracias a la asistencia del teleoperador, pudimos hacerle un torniquete improvisado. Aún así, mi esposa perdió mucha sangre. Eso hizo que se desmayase y me preocupó muchísimo. Aunque eso no es ni lo peor que vino a continuación. Los siguientes días ella estuvo extraña. Yo lo asocié al trauma de haber perdido una pierna y a la pérdida de sangre. Pero mientras estaba trabajando, una noche, tras un mes de mi esposa estar en esa condición, alguien me dijo que se había tirado al mar. Simplemente la vieron en el muelle, como se levantó de su silla de ruedas y se aventó al mar. Ese conocido, que fue el que me alertó, dijo que en el momento de ella caer, fue rápidamente en su socorro. Sin embargo, sirvió de poco, ya que vio, como en ese día gris, algo oscuro la arrastraba a gran velocidad bajo las olas, haciendo que su vestido rojo quedase fuertemente contrastado en el agua. Para terminar haciendo una onda realmente grande y sumergirse en las profundidades. Esto extrañó muchísimo a mi conocido, pero vino de inmediato a decírmelo. Como es de entender, yo sugerí su búsqueda, pero nadie quiso ir. Estaba ya perdida, decían. Cuando la niebla te toca, la niebla te llevará. Estás unido a ella por y para siempre. Esas fueron las palabras del viejo Marcos, un anciano que había vivido toda su vida aquí. Sin embargo, yo no. Yo no me iba a rendir, no iba a dejar que mi esposa hubiese desaparecido de esa manera y yo no intentarlo todo. Pedí un barco pesquero y ellos me lo dieron, solamente para que mi capricho se satisfaciese de alguna manera. Eso fue lo que me dieron a entender. Y como si fuesen los caprichos de un niño, tenían razón. No encontré a mi esposa. Me dieron hasta un equipo de buceo y yo busqué con el mismo. No me importaba que ese ser también me llevase a mí. Pero por simple azar e ironía de la vida, nada me pasó. Solo encontré un mar tranquilo, con peces tranquilos, como si no hubiese pasado nada, como si el propio mar fuese el aliado de ese sobrenatural monstruo y guardasen voto de silencio para no delatarlo, ya sea por miedo o por cooperación. La busqué ese día entero y el día después del mismo, y así
durante una larga semana. El resultado creo que es más que obvio, ni rastro alguno de ella. Pero justo en el domingo, después de ese lunes tan fatídico, encontré su ropa. La recogí, estaba destrozada. Al fin, hacer luto por mi esposa. Pero, tras hacer 8 meses ese luto tan doloroso, me di cuenta de que mi rutina ahora estaba muy estancada. Solamente trabajo, casa, hasta que un día me di cuenta que faltaba muy poco para el día de la niebla. Y esta vez iba a tomar cartas en el asunto. Iba a cazar a ese ser y me iba a preparar muy bien para la ocasión. Hablé con el anciano Marcos, preguntando características de ese ser. Lo pregunté cuando me lo encontré en la pescadería local, pero él simplemente me cogió de la mano y me dijo al oído: no es el lugar adecuado para esta conversación, espérame fuera. Luego le acompañé a su hogar y cuando él se había asegurado que no estaba nadie escuchando, me habló. Vas a buscar venganza, ¿verdad? No te lo recomiendo. También he seguido esa senda. Y mírame. Puso su pierna protésica encima de la mesa del salón. Y créeme que es el mejor de los resultados que puedes llegar a encontrarte si te adentras en la niebla. Como habrás visto, hay cazadores con forma desconocida a cualquier ser vivo que nos hayamos encontrado. No sé qué son, y sí, hay más de uno. ¿Cuántos son? Sinceramente no lo sé. Yo en su momento vi a 4 salir de la niebla. Y sí, eran seres colosales, más grandes que una casa. ¿Y cuáles son sus debilidades? Bueno, si tu mujer sobrevivió estando en la niebla, es por una cosa concreta. Logró entrar en casa, ¿verdad? Pues eso es lo que yo creo. ¿No pueden tocar tu propiedad? No me vuelvas a interrumpir, muchacho. No. Tu propiedad no. El marco. No pueden entrar desde el maldito marco. Ni por las ventanas, ni otro lugar que tenga un marco. Si estás al descubierto, bajo un porche, te van a atrapar. La forma por la cual yo me libré en pleno campo abierto es porque tenía un cuchillo viejo conmigo. Estaba lleno de óxido. Y gracias a ese óxido, corté el tentáculo de ese ser. Sí. Corté por él como si fuese mantequilla. Parecía que el óxido, algo que normalmente a una persona normal quita filo a la cuchilla y no le hace nada más que pasarle el tétano, a esa criatura sí, le hace mucho daño. Y por desgracia para mí, yo no tenía médicos como tú. No, en ese momento tuve que cauterizar la herida yo solo. Y a diferencia de tu mujer, yo no sentí la llamada hacia el mar, hacia lo profundo. No, a mí no me pasó nada. Salvo, bueno, lo que estás viendo, mi pierna. Y eso es todo lo que sé, muchacho. Cualquiera de aquí, con mi edad, te diría lo mismo. No hay más pistas. Nadie vive tanto para dar tantas. Eso no son muchas pistas, anciano Marcos. Pero bueno, menos es una piedra, ¿no? Puedes aún cambiar de opinión. La vida es corta y uno tiene que superar su pasado. Pero bueno, sé que no me harás caso. Bueno, sí, yo me quedo tranquilo con estas palabras, ¿vale? Ten mucho cuidado, muchacho. Le sonreí con una sonrisa irónica. Así es, no iba a cambiar de opinión. Le agradecí al anciano Marcos y me dirigí a mi hogar. Faltaban 2 días y me preparé muy bien para ese momento. Había cogido un viejo machete que tenían en el puerto. Me lo habían regalado. Lo iban a meter a fundir. ¿Qué iban a perder ellos? Así me miraron con un tono de desconfianza y me dijeron que no hiciese tonterías. Parece que el capitán del barco donde me dieron el machete olía mis intenciones. Me dijo que tuviese cuidado. Aún así, yo solamente le sonreí falsamente y le agradecí, para luego irme y sumergirme de nuevo en mi pensamiento de venganza. Esos pensamientos no duraron mucho y me sumergí en la niebla de los 2 días siguientes. La niebla era mucho más espesa que el año pasado y los pasos se escuchaban firmemente en el suelo. Se dirigían rápidamente hacia mí, aunque en esos 2 días también conseguí un soplete y un mechero para encenderlo. Si la teoría del anciano Marcos era cierta, el fuego también sería mi aliado. No me dio tiempo a pensarlo mucho, ya que ese ser estaba imponente ante mí. Era fascinante como la otra vez, ni lo oímos llegar y esta vez se hizo notar. Sabía que iba por él. Era un ser enorme. Como dije,
casi tan grande como una casa. No llegaba a serlo, parecía más pequeño. No veía sus piernas, pero sus brazos estaban llenos de tentáculos, y su boca y cabeza eran realmente aterradoras. Provista de una gran hilera de dientes y unos ojos brillantes, me miraban como un depredador a su presa. No tardó en correr hacia mí, con esas manos llenas de tentáculos. Al principio lo esquivé, me estaba ocultando por debajo de él, cortándole con el machete. Con cada corte venía un grito de dolor. Y mientras me rodeaba intenté encender el mechero. Maldije para mis adentros. Era una niebla. Iba a ser complicado encender un mechero con tanta humedad. ¡No encendía!, maldije para mis adentros, cosa que el ser aprovechó y me agarró con uno de sus tentáculos llenos de espinas. Intenté cortarlo con el machete, pero me movió de un lado a otro, haciéndome perder mi arma, aunque no el soplete. Se me cayó también el mechero, pero por suerte llevaba uno de recambio. Al fin la fortuna me sonrió, el mechero encendió y rápidamente lo acerqué al soplete. El soplete incineró al ser como si estuviese hecho de propio petróleo, como si estuviese hecho de alquitrán. El ser lloró y gritó, haciendo un espectáculo horroroso ese lugar y momento. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, amor mío? Pero eso no podía ser verdad. Yo había visto la ropa de mi mujer. Había visto lo que quedó de ella. ¿Acaso este era el destino de aquellos que no mueren a manos de estos seres? ¿Ser uno de ellos? La noticia me devastó. Recogí lo que quedó del ser, que tenía el colgante que yo le regalé en nuestra boda. Era ella. Yo la había matado, pero no importaba. Al menos ahora era libre. Ahora iba a hacer un luto, uno real, uno sabiendo la verdad oculta detrás de todo. Al día siguiente empaqué mis cosas para irme de este lugar que me traía estos recuerdos. Me iba a ir a otro lugar, buscar seres como estos y darles caza. Pero en la entrada de mi puerta había dos inmensos hombres de traje negro. «Víctor Bonnet, ¿es usted? ¿Y eso a ti qué te importa?» «Cálmese, estamos aquí para ayudar. Pues han llegado ustedes un poco tarde. 1 año, de hecho. Sentimos su pérdida, señor, pero estamos aquí para aprovechar su talento. Nadie ha sobrevivido a esos seres, y usted es el primero. Nos gustaría que eligiese. ¿A qué agencia le gustaría unirse? Le pagaremos muy bien. También le daremos un psicólogo y un tratamiento adecuado para usted. Yo pertenezco a ACRE. Mi compañero aquí presente pertenece a la ACC, Agencia de Control de Reglas Extrañas, y Agencia de Control de Críptidos. Ambos nos especializamos en nuestro campo. Este ser era una mezcla de ambas. Este ser tenía 3 reglas fundamentales. No podía entrar por ningún marco, era débil al óxido y era muy inflamable. Pocos se atreverían a luchar contra este ser de invisible, caballero. Les recomiendo que se una a nuestra asociación. Nos especializamos en este tipo de entes. Vamos más al grano que estos estudiosos. Así que por favor, elija sabiamente. Que elija sabiamente, ¿eh? Pues sí, lo voy a hacer. ¿Qué tal si se apartan de mi camino y desaparecen de mi vista? Esa es mi elección, caballeros. Ahora, adiós. Así fue como yo nací como cazador. Y así fue como emprendí este camino tan tortuoso. Pero no vacío, ya que me encontré con 2 grandes amigos que me harían compañía en esta senda tan cruenta. Aureliano y Teresa. Con ellos 2 nos enfrentaríamos a cualquier cosa que el infierno nos escupiese.